Me gustaría comenzar diciendo que una de las cosas que más me han motivado a contar mi experiencia cercana a la muerte, a pesar de ser algo que en mi caso suele ser una cuestión que casi no he compartido al menos hasta estos últimos tiempos, es el reafirmar lo que he escuchado ya algunas veces, y es que estas experiencias no requieren de un haber muerto físicamente, de forma definitiva. También, como es mi caso, este desprendimiento de nuestro ser de lo físico puede ocurrir cuando algo impide el pensamiento en general. Y habiendo estado en 2 reuniones este año con personas que han tenido SMs, me he encontrado con 2 casos muy parecidos al mío. En mi caso, el haber podido ver algunas cosas desde fuera de mi cuerpo cuando estaba en un estado de coma fue lo que me aparta de cualquier posibilidad de que mi mente me hubiera podido engañar. Y esta situación es algo que agradezco con mi alma, porque creo que de haber vivido lo que me ha tocado vivir y de no haber tenido una confirmación concreta, siento que realmente podría haberme hecho incluso más daño que toda esta felicidad y esta paz que me ha generado el haber estado fuera de mi cuerpo. Y esto es porque, a pesar de esa indudable seguridad con la que se viven estas experiencias, soy una persona totalmente lógica, del tipo que usa su cerebro antes que cualquier otra cosa. Y siempre me hubiera cuestionado la realidad de lo vivido, aunque sintiera que fue completamente real, si no hubiera tenido las confirmaciones absolutas que luego he podido ir obteniendo. Comenzaría, como creo que es la mejor manera, y es explicando por qué razón no puedo dudar de que lo que he vivido es absolutamente real. Tuve un periodo en el que estuve, luego del accidente, en un estado de coma que se extendió por casi 11 días. Y durante ese tiempo, que mi conciencia debería haber estado en un completo o casi completo apagón, no debería tener los recuerdos que tengo y que son exactamente iguales que lo que puedes recordar sobre algo que has vivido hace 1 o 2 horas atrás. En estos recuerdos lo que pude conocer es una serie de cosas que ocurrieron muy lejos de donde yo estaba, o en realidad en donde estaba mi cuerpo, en un cuarto cerrado, salvo en el mínimo tiempo en donde los parientes pueden venir a verte. Y yo pude ver cómo mi hermana llegaba al hospital cargada de artículos de limpieza, con un balde azul y una bolsa dentro con otros productos, incluyendo un trapeador que aún hoy tenemos en casa y que no solemos utilizar. La vi intentar convencer al personal del hospital para que la dejaran trapear la habitación en donde estaba, 2 pisos más arriba, con la intención de que yo pueda recibir el aroma que me gustaba en mi casa, y eso tal vez me ayudara a despertar. Vi cómo impidieron que ella hiciera eso y le explicaron amablemente que no podían permitir que alguien no autorizado lleve productos de limpieza. Mi hermana estaba muy triste y una de las enfermeras tuvo el gesto más dulce que pudo haber tenido con ella. Le dijo que le dejara el aromatizante para el piso y ella lo usaría secretamente. Eso es algo que hablaron lejos de todos, en una escalera que estaba al otro lado del hospital. Estas cosas las vi como si fuera una especie de película, como si estuviera muy cerca de mi hermana, aunque no tengo un recuerdo de estar allí de pie o flotando. No fue así.
pero lo importante es que pude ver esto perfectamente. Luego recuerdo estar en un pequeño sector dentro del predio del hospital en el que se sirven desayunos y comidas para quienes están allí, y recuerdo a todo el personal porque por alguna razón parece como que algo me llevaba allí, o tal vez yo iba a ese lugar. No recuerdo cómo mi ser sin cuerpo llegaba allí, pero eso es lo que pasaba. Puede ser incluso algo gracioso, no sé qué hacía en medio de un sector de comidas, pero se me ocurre que tal vez estaba algo aburrida y entonces iba a ver lo que pasaba en ese lugar. Es claro que me faltan partes de mi recuerdo. No entiendo sinceramente por qué no puedo recordar más que esos flashes de memorias en trozos, pero hubo muchas cosas que parecen haberse perdido. Entonces sabía cómo se llamaban los chicos que hacían tareas generales y también el nombre de la chica que atendía y cobraba los pedidos. Recuerdo muchas veces ver a mi hermana llegando al hospital y saber lo que pensaba como si hubiera estado dentro de ella. Y supe de esa forma que mi madre estaba con un problema estomacal por todos los nervios que le generaba mi situación. No era nada grave, pero estaba comiendo poco y no estaba teniendo una buena digestión. Y creo que es importante también el decir que era plenamente consciente de lo que estaba pasando, por lo que al volver a mi estado de lucidez normal, cuando desperté, no tuvieron que explicarme nada porque sabía todo lo que había ocurrido. También tengo el recuerdo de estar en mi casa, de haber estado allí viendo las luces apagadas, por algo que no entiendo. Estaba en mi propia casa. Esto siempre ocurría por la noche. Tengo 3 recuerdos de estar recorriendo como flotando sin cuerpo, como si solo fuera mis ojos, todos los cuartos de mi casa, cerrada y sola, y estando tranquila porque sabía que mis 2 perros estaban bien en casa de mi madre. Ellos vivían conmigo, y vive aún uno de ellos, salvo Millie. Ella era una Rottweiler que hace 6 meses pasó al otro mundo y que espero encontrarla cuando me toque ir también. Son muchos recuerdos y todos los que involucraron a otras personas pude comprobarlos poco a poco y habían ocurrido así. Incluso los pensamientos de mis parientes. Olvidaba, por ejemplo, que estuve muchas veces con mi mejor amiga y ella no llevaba bien mi problema, y sumado a algunos más que estaba teniendo a nivel de pareja, estaban ocurriendo algunos tratos un poco excesivos con su novio, con quien discutía mucho, y yo sabía, porque podía sentirlo mientras estaba junto a ella en forma no física, que esto era porque ella secretamente no podía manejar el temor y el dolor que le causaba la posibilidad de que yo no saliera nunca del hospital nuevamente. Recuerdo intentar calmarla y decirle que no podía tratar así a su pareja por sentirse ella mal, y recuerdo mis 2 intentos de transmitirle mi pensamiento, de hacer que entienda que no era correcto y que él era una buena persona, que incluso podría hablar con él de su dolor por lo que me estaba pasando, y eso mejoraría la relación entre los dos, porque él sabría comprender lo que estaba ella sintiendo. Pero ella es de esas personas que no piden ayuda, y su dolor estaba estallando en esas peleas con su novio. Pero nunca percibió mi presencia, ni tampoco pude hacer que cambie su actitud, aunque afortunadamente
ella misma terminó calmándose e incluso le pidió disculpas, algo que no vi, pero que supe de alguna manera, y también sé que el tiempo pasó en cierto punto y yo sabía ya que ella estaba mejor y que, como dije, ella había pedido disculpas y todo eso. Luego, cuando estuve mejor, comprobé también que el personal del comercio de comidas efectivamente tenía a esas 3 personas que había visto trabajando allí. Me atreví a hablarlo con la chica y ella me sorprendió con su total naturalidad, al sorprenderse también ella por la situación, pero no mucho, porque resultó ser alguien muy espiritual y que también había vivido cosas inexplicables. Fue todo algo maravilloso. Pero no todo fue relacionado con lo que ocurría durante mi coma dentro del hospital. Lo que recuerdo es como si lo hubiera vivido hace 1 hora atrás. El recuerdo es perfecto, es como si recién hubiera vuelto de ese lugar. Lo que vi es, primero, a mi padre, ya fallecido hace años, en un lugar inmenso que parecía un bosque, que lo que me sorprendió era el nivel de perfección que podía verse y sentirse, casi como si todo fuera hecho para transmitir eso mismo, perfección total. No puedo explicar esto. Lo que se sentía era que todo era exactamente como debía ser, que el orden era total, desde cada hierba hasta cada reflejo del sol. Se sentía como un bosque lleno de flores en una perfecta primavera, y desde un pequeño montículo, como una pequeña montaña, podía verse una construcción, como si fuera una casita o algo así, pero muy pequeña, algo como de una sola habitación, una construcción de madera lustrosa, brillante, con un techo blanco a 2 aguas, con un ventanal al frente, en el que se veía del lado de adentro un cortinado, recuerdo, de un color rosa y blanco en líneas verticales, una línea rosa y otra blanca y así. Y bajaba una escalera que llegaba hasta lo que parecía ser una huerta en la que se veían plantas que no sabría decir de qué tipo eran, unas plantas con unas grandes hojas verdes que me recordaban a algo como acelgas, pero similar a eso. No estoy diciendo que fueran acelgas, y estaban alineadas perfectamente, y también crecían unos pequeños arbustitos con pequeños frutos de un color amarillo, redondos. Solo eso, esta huerta o plantación solo tenía esas 2 variedades de vegetales. Luego, al pensar en ir hacia esa casita, sentí de manera muy clara dentro de mí que fue como si alguien allí dentro hubiera escuchado mis propios pensamientos, como si alguien allí dentro hubiera sabido que yo estaba pensando en ir allí, y de forma instantánea la puerta se abrió. Era una puerta también de madera muy lustrosa, de igual material que las paredes, y vi a mi papá. Él salió y vino feliz a recibirme. Fue hermoso, porque no parecía estar esperándome, parecía incluso algo sorprendido, y bajó corriendo como un joven, con una agilidad absoluta, a pesar de que se veía aún algo panzón, como siempre fue en la tierra. Pero se lo veía muy bien, como si eso no fuera algo malo allí. Y en este punto fue como si hubiera aparecido mi cuerpo,
porque estaba con mi cuerpo normal de toda la vida y corrimos a encontrarnos, pero él fue anormalmente rápido. Llegó a mí de una forma muy rápida y nos abrazamos, lloramos juntos. No puedo explicar la hermosura de las sensaciones. El amor era total. A él, a todo el mundo espiritual en el que estaba, a ese lugar que parecía de pura luz, de amor y de tranquilidad totales. Hablamos cosas que quiero guardar para mí, pero en un momento me mostró, señalando a la casita, que era realmente una casita mínima, era realmente pequeña, y me dijo: mira, ese es tu hermano. Fue instantáneo, un amor infinito, como si nos conociéramos de toda la vida. Vi un niñito asomándose a mitad de la puerta, de unos 6 o 7 años, y entonces supe que era Sebastián. Ese era su nombre, el que iba a tener en la tierra, pero el embarazo de mi madre no había llegado a buen puerto. Pero hay algo que no se puede explicar, aunque no siento que sea algo extraño. No puedo explicar esto, pero es así. Sebastián debería haber sido el primero de nosotros, los hijos de la familia que todavía no había sido formada, pero él no había nacido. Y mi lógica me dice que debería haber encontrado a una persona más grande que yo, pero sin embargo, él seguía siendo un niño. Y esto es muy complicado, porque pude entender esto, pero también entiendo que no tiene lógica desde nuestro mundo material cuando vuelvo a pensarlo. Pero él seguía siendo un niño o mostrándose así. Lo veía allí parado en la puerta, con cierta timidez y una mirada pícara y una sonrisa, y aunque lo amaba, aunque no lo hubiera visto aquí en la tierra, él casi estaba bromeando conmigo a un nivel interior. En la distancia había una comunicación. Sentí claramente lo que él pensaba, y era que él era un niño, pero conmigo. Con mi padre, él era alguien que había crecido como lo hubiera hecho normalmente, pero en cuanto a mí, se me mostraba de esa forma porque nunca nos habíamos conocido aquí en la tierra. Y supe con seguridad, como si fuera lo más natural y obvio mientras estaba allí, que cuando yo estuviera viviendo en ese mundo lo vería con la edad correcta. Pero creo que mostrarse así fue parte de su intención de que lo identifique como ese hermanito pequeño que no había llegado nunca. Pero todo era como debía ser, su lugar estaba allí y yo lo comprendía, por cuestiones que solo Dios, a quien se podía sentir en todas partes, sabía. Y reafirmo lo que se dice: el amor es Dios y Dios es amor. No podemos entender esto en la tierra, pero esto es así y punto final. No entraré en esto porque temo ofender las creencias de otras personas, pero entiendo que cada cual tiene la libertad de entender a Dios como mejor sienta o lo crea. A él no le importa, porque cada uno de los seres humanos somos lo que él sabe que debemos ser, con nuestros límites y nuestras cosas positivas. Pero Dios está en todas partes, incluso aquí, y hoy en este mundo lo siento a cada instante conmigo, porque está con todos. No debemos intentar entenderlo, hay que sentirlo. Dios no está aquí para que lo entendamos, porque es infinito e incomprensible.
pero nuestros errores nacen de intentar entenderlo y nosotros no estamos hechos para entenderlo. Estamos hechos, sí, para conocerlo, y lo conocemos a través de amar. Y no diré más porque para mí es muy importante el respetar el camino y los procesos de cada persona y no quiero influir en nadie. Tanto si cree como si no cree, es parte de su camino de descubrimiento. Otra cosa que sabía era que no podía ir a la casita, no podía alcanzar a mi hermano. Y esto era porque yo no había fallecido y hubiera podido quedarme allí, ir hacia él, y esto hubiera sido definitivo. Me hubiera desprendido de mi cuerpo, nadie me obligaba ni había una forma de hacer las cosas. Era completamente mi decisión personal. Así que hablamos con papá largamente, mientras desde la distancia me llegaba el amor de mi hermano y él recibía el mío. Ni siquiera se sentía necesario el acercamiento físico, si puede decirse físico, porque el amor era tal en ese lugar que sentías que estaba todo unido por él. Era como si todo y cada cosa estuviera fundida en esa luz brillante de amor que iluminaba todo. El amor es casi como nuestro aire aquí, es indescriptible. Al final, recuerdo haber estado con ellos un tiempo que no puedo definir. Es como si en esos días de inconsciencia de mi cuerpo yo hubiera tenido dos etapas muy marcadas. Una que recuerdo mucho más fragmentada, que fue cuando estuve moviéndome en el hospital y en mi casa y al lado de mi amiga. Y la otra etapa, mucho más clara, más estable, fue mientras estuve en ese lugar hermoso con papá y con Sebastián. Sé que en algún punto decidí volver y que mi papá estuvo muy orgulloso de mí. Recuerdo la sensación que él me transmitió de estar orgulloso por mi sentido de la responsabilidad, porque lo fácil hubiera sido quedarme allí, pero eso hubiera sido un dolor inmenso para todos los que quedaban en la tierra. Así que sé que decidí volver y no tengo recuerdo de cómo fue que volví, ni tampoco de cómo llegué primeramente al cielo, porque no sé cómo definir ese lugar, así que para mí es el cielo. Cuando volví y estuve fuerte como para hablar más que unos segundos, empecé a contarles todo a todo el mundo que me venía a visitar los días que quedé en observación en el hospital, cuando me pasaron a una habitación común. No se puede entender cómo te cambia la existencia algo como esto. Y no puedo creer que me haya ocurrido a mí. Pero esto es algo que es digno de ser compartido y por eso me decidí a contarlo. Con la tranquilidad que me da el saber que algún día mi caso será uno más entre infinitos miles que sé que ya existen. Y espero poder ver antes de irme que el mundo entero haya comprendido para entonces que la muerte no existe como la entendemos hoy. Y que eso es algo que nos llena de luz, pero también de responsabilidad. Pasar del egoísmo actual a un mundo de hermanos que tienen un mismo origen allí arriba es lo que realmente va a cambiar todo en este planeta. Me gustaría poder verlo antes de volver al cielo, aunque viendo cómo está todo, es algo que me parece muy difícil, pero la esperanza, como se suele decir,
es lo último que se pierde. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.